entendía un griego cuando le hablaban de sexualidad? Lo primero es que sus dioses tenían sexualidad entre ellos. Sus dioses, algunos de ellos eran pederastas, algunos de ellos tenían amantes de ambos sexos. Entonces, cuando esas personas pensaban en la sexualidad y tú le decías, es que Dios no acepta esto, no podías decirle esto a un griego, tenías que decirle algo más, porque tenías que primero enseñarle que sus dioses eran falsos, y ya eso era algo más de tiempo. Pero si tu Dios en el que tú crees y al que tú debes imitar tiene amantes, engaña a su esposa con otras mujeres y con otros hombres, abusa de niños, ¿cuál es la concesión sexual que tú vas a tener? No olviden esto. ¿Por qué tanto interés en meter determinadas cosas en los libros a nuestros niños? Porque no es igual plantearle a una sociedad madura un determinado tema que influenciarlas cuando están pequeños. ¿Cuántos años hay que durar metiendo una idea para que tenga un efecto mayoritario en una sociedad? Algunos expertos dicen que son 30 años. Así que, ¿qué están haciendo? Comenzando por niños de 5 años, porque la idea que tengo es que cuando tenga 35, ese niño ya lo tengo atrapado. Y no le tengo que decir lo que es, porque ustedes pueden abrir los libros de sus hijos y van a ver todo lo que hay. Si mis dioses tienen una sexualidad distorsionada, ¿cómo va a ser mi sexualidad? Ahora entendemos por qué Dios pone tanto interés en que entendamos la sexualidad correctamente. Porque Dios siempre es la referencia. Tu Dios siempre es la referencia. La bisexualidad como una identidad sexual. El concepto homosexual, lesbiana, no estaba como hoy entre los griegos y los romanos. Eso eran orientaciones. El matrimonio homosexual no existía. Esto sí que no. Pero las relaciones homosexuales eran totalmente libres. Algunas pequeñas reglas, pero era libre. La iniciación sexual de los adolescentes, una de las cosas más dolorosas de entender, incluido su propia familia. Entonces se mezclaban dos cosas, pederastia e incesto. Dos cosas que gracias a Dios en nuestra sociedad al menos son penalizadas, pero ahí eran generalizadas. ¿Qué concepción sexual tiene un jovencito de 11 años que es iniciado sexualmente por sus propios familiares y familiares del mismo sexo? Imagínense en una sociedad que generalice esta conducta. La pederastia era totalmente normalizada entre los griegos. La prostitución legal, había prostitutas constituidas legalmente. La prostitución ritual, que no era lo mismo, muchas veces se mezcla, pero no era lo mismo. La prostitución ritual, los libros dicen sagrada, pero perdónenme que quite lo sagrado, porque para mí me cuesta mucho poder decir algo sagrado con algo, no sé, me parece que el trasfondo no se corresponde con sagrado. Así que yo me he buscado una palabra que sea lo más parecido y prefiero decir prostitución ritual para diferenciarla de la prostitución normal. Pero cuando yo lo repita esto, en realidad si buscan en un libro, en internet, van a tener que escribir prostitución sagrada si quieren encontrar cosas de esto, porque no le aparece ritual. Algunos autores la usan, pero los menos. Y esto existió en Egipto, esto existió en Mesopotamia, esto existió entre los griegos, esto existió entre los romanos, entre los fenicios, entre los filisteos, así que imagínense la influencia que esto tuvo. ¿Cuál es la diferencia de la prostitución ritual? Es una prostituta, también había hombres, tristemente, en templos. Si este templo tenía un dios, muchas veces había hombres. Si este templo tenía una diosa, había mujeres. ¿Cuál era el sistema de adoración? Cuando usted venía a adorar, en vez de traer ofrendas, usted se acostaba con ellos. Y esa era la adoración. Pues esa adoración tenía mucho público. Porque eso atraía más que lo que hacemos aquí. Créanme. ¿Por qué Pablo le dice a la mujer en un momento dado que nos ha traído tanta controversia al no haberlo entendido bien? Cuidado con cortarte el pelo.
Le es deshonroso a la mujer cortarse el pelo. Y algunas mujeres hoy no son capaces de cortarse el pelo porque es deshonroso. Busquen qué libro y en qué momento Pablo dice eso. Y van a ver que si se van a la historia, lo dice en un momento donde la prostituta ritual, su identificación era cortarse el pelo. Y si usted se cortaba el pelo como mujer de esa época, más de un hombre podía echarle mano a usted creyendo que usted era una cosa que usted no era. Y entonces usted iba a tener un disgusto porque iba a estar teniendo que aclarar que usted no era, pero que usted tenía el carné. ¿Entienden cómo a veces un mensaje bíblico es enfático y puede parecer hasta duro y era un elemento de protección? Porque la mujer del pelo largo dejaba claro que ella no estaba identificada con esto. La consideración de la mujer, un detalle muy importante. Si usted estudia la figura de la mujer que nosotros hoy como sociedad tenemos, incluida la iglesia, es la que nos han transmitido los griegos, no lo que nos transmitió el contexto bíblico. En la iglesia cristiana la mujer tenía mayor participación y preponderancia que la que tiene hoy. Por una razón fundamental, cuando nosotros salimos de la iglesia católica como protestantismo, nosotros protestamos porque las verdades no están todas. Pero es que la primera que se quita es la participación absoluta de la mujer. La mujer no tenía ningún tipo de participación ni en el sacerdocio, ni en la misa, ni en nada. Y por muchos años el protestantismo se quedó así. De hecho, en el matrimonio a la mujer se le subordinó a un nivel casi de esclavitud. Pero ¿de dónde venía eso? Los griegos consideraban que la mujer era débil por naturaleza, limitada, defectuosa y necesaria para atraer ciudadanos. Defectuosa, ¿por qué? Muy sencillo. Cuando la mujer se hace dentro del útero, a diferencia de los niños que se construyen enteros, quedaba defectuosa. ¿Y cómo se veía eso? Que los defectos esos se reflejaban en la menstruación. Entonces la menstruación era una prueba de que la mujer era defectuosa porque drenaba cosas. Fíjense qué barbaridad, poder llegar a decir algo así. Pero lo que la hacía necesaria era que los hombres no tenían un mecanismo para atraer seres humanos. Entonces la mujer se convertía en un mal necesario para poder procrear. Lo voy a decir en la frase textual de los griegos. La mujer era el camino para traer los ciudadanos a las polis, que así llamaban ellos a sus ciudades. ¿Se sorprenden ustedes ahora de que si la mayor influencia que ha recibido el cristianismo viene de Grecia, la mujer haya sido tan pisoteada? No. Es que es de ahí donde hemos bebido. ¿Cómo era esa sexualidad con la mujer? Muchos hombres, incluso filósofos importantes, preferían disfrutar su sexualidad con hombres y con las mujeres tenían hijos. Hay varias corrientes, no voy a decir los nombres por las implicaciones legales que puede tener. Pero tampoco me interesa tirarlos abajo, lo que me interesa es poderlo decir. Hay varias instituciones de hombres hoy en nuestro mundo que tienen esta misma creencia. Disfrutan sexualmente entre ellos, pero todos tienen esposas, exclusivamente para tener hijos. Pero no para el disfrute de su sexualidad es con otros hombres. Y eso es una barbaridad, porque si encima esto se conecta a buscar un fundamento bíblico detrás de esto, puede ser muy peligroso. O sea, muy peligroso. Si es que lo van a hacer y tienen sus argumentos sociales y tal, bueno, tenemos solamente que respetar. Ahora, si encima buscan argumentos bíblicos, como en algunos casos está demostrado, entonces sí que tenemos un problema. La pederastia en el mundo griego podría entenderse como una institución perfectamente legitimada. No era una cosa fortuita, era totalmente legitimada. Pero miren el problema, Ganímedes
era amante de Zeus. ¿Y quién era Zeus? Era el dios más poderoso. Seduce a un troyano que le gustó tanto que lo condujo hacia el Olimpo en calidad de amante y servidor. ¿Quién eres tú para decirme que yo no puedo hacer lo mismo si mi Dios, el más importante del Olimpo, allá arriba tiene un amante? Noten. Pero Aquiles, conocido también, tuvo un amante en su relación con Patroclo. Y claro, estas cosas, ¿cómo se utilizaban? Como referencias. El complejísimo mundo griego comprendía algo fundamental con respecto a la pederastia, al contemplarla como una forma de ritual que era un paso que permitía que el joven muchacho lograse distinguir entre el vil amor y una relación de amor más estable, que además introduce a niveles de conciencia superior. O sea, encima el chico se tenía que sentir privilegiado de aquella cosa. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hacemos un rito? Que el rito se institucionaliza y esos chicos que iban a ser iniciados, ¿qué iban a hacer ellos también cuando fueran mayores? Iniciar a otros. Tenemos la porneia. ¿Qué significa esto? Cuando Pablo utiliza inmoralidad, utiliza esta palabra. Así que inmoralidad en castellano se queda corto a poder explicar todo lo que quiere decir porneia. Y es importante que lo digamos. Porque inmoralidad tiene una connotación muchas veces hasta peyorativa, que no se corresponde con lo que Pablo quiere decir a veces. Y muy limitada. Porneia es toda práctica sexual contraria a los principios bíblicos. Pablo no está discutiendo con la sociedad griega. Pablo no está luchando contra la sociedad romana. Lo que ellos hicieran, eso era un problema de ellos y una responsabilidad de ellos. ¿Contra qué Pablo está luchando? Contra la justificación de la porneia con elementos bíblicos. Esto es lo que a Pablo le preocupaba. Y es lo que nos tiene que preocupar a nosotros hoy. El problema no es que personas del mismo sexo se casen. El problema es cuando personas del mismo sexo quieren decir que sus relaciones son bíblicas. No son bíblicas, son legales y tienen aceptación social, pero no son bíblicas. ¿Y da igual que no sean bíblicas? Bueno, depende el objetivo y depende la posición de donde partimos. A mí no me da igual, porque a mí me gusta que lo que yo hago sea bíblico, porque yo creo que esa es la palabra de Dios. Ahora, si alguien entiende que eso da igual, que la Biblia lo diga, porque eso es un libro más y ya está, pues el camino nuestro es respetar esa opinión. No, jamás tenemos que contradecir eso. Ahora, mi opinión es que no es bíblica porque es lo que leo en la Biblia. Cualquier inmoralidad sexual, fornicación, relaciones con el mismo sexo, adulterio, incesto, prostitución, cada vez que había un elemento de esto, Pablo utilizaba probablemente la misma palabra. Entonces, esto es lo que ha generado confusión. Si utiliza la misma palabra, ¿por qué entonces le damos connotaciones diferentes? ¿Por qué no usamos inmoralidad en todas? Es que la palabra inmoralidad no llega a definir todo esto. Entonces, por eso tenemos que ir a la fuente. Porneia, ¿qué significa? Significa toda práctica sexual contraria a los principios bíblicos, o sea, que no sea bíblica, que sea contraria al matrimonio establecido y a la sexualidad establecida por Dios. La prostitución ritual, ¿se puede justificar bíblicamente? De entrada, probablemente de todas estas prácticas sea considerada la peor, por varios matices. La prostitución ritual implicaba varias cosas a la vez. Era fornicación, era adulterio, pero también era confusión religiosa, porque encima se hacía en nombre de la adoración. ¿Existió la prostitución ritual en Israel? Fuera bonito poder decir que no, pero existió. La Biblia, de hecho, prueba tenemos de que existió en bastantes momentos. Tristemente fue introducida en la propia adoración del pueblo.
en la propia adoración del templo. Eso es mucho decir. Si leen algunos reyes como Ezequías, sobre todo, les pongo ese ejemplo, pero hay más. Si leen el de Ezequías, ¿qué hace al inicio de su reino? Recuerden que los buenos reyes al inicio intentaban quitar todos los problemas que dejó el anterior. Y entonces en algunas listas dice, quito los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? Pues era un lugar alto, como su nombre lo dice, en la montaña, donde se iba a adorar, pero esa adoración implicaba ciertos rituales. Y en algunos momentos la lista especifica y sacó del templo las prostitutas rituales en el templo de Israel. O sea que imagínense cómo esto influenció tanto que llega al pueblo de Israel a ese nivel. Pero no nos asombremos. Si yo digo por naciones, vuelvo a repetir por naciones, ¿cuántas naciones? Esto era normal. Piensen que Israel era un punto en medio de todas ellas. Es normal que de alguna manera la influencia les llegara, porque era toda la zona, prácticamente. Es una lista de actividades sexuales relacionadas con el entorno de Pablo. No nos perdamos de vista en esto. El entorno de Pablo, cuando Pablo está escribiendo a esta gente, Pablo está escribiendo de lo que él ve. No piense que Pablo está escribiendo la carta para ti. No le está escribiendo para ti ni para mí. Sirve para mí y para ti. Pero no lo está escribiendo a nosotros. Pablo está pensando en lo que él ve. ¿Y cuáles son las cosas que él ve? Todo esto. En su tiempo. Y entonces aconseja desde el punto de vista bíblico. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos cuando hablamos de estos temas? Que lo hablamos desde los extremos. Creyentes que no pueden ver a nadie que sea diferente, lo maldicen. Eso no es promover el amor de Dios. Pero gente que no puede ver a un creyente, nos maldicen. Y eso tampoco es coherente con el respeto y los derechos que ellos promueven. En una sociedad tenemos que poder convivir creyentes creyendo en la Biblia, digo creyentes creyendo en la Biblia, que puede parecer una obviedad, pero hoy hay cada día más creyentes que ya no creen en la Biblia. Entonces, creyentes que creen en la Biblia, podemos coexistir perfectamente con otras personas que tienen otras creencias, pero en aras del respeto podemos convivir cada uno con lo que cree. Ahora, lo que no puede ser es que lo que uno de los dos crea se lo imponga a los demás a la fuerza y encima diga esto es lo único. Porque ni nosotros vamos a aceptar lo que ellos nos plantean, como tampoco ellos van a aceptar lo que planteemos nosotros si lo hacemos desde la fuerza. Propósitos de la pederastia. ¿Puede tener propósito eso? Nada se hace sin una explicación. Todo en la vida, hasta lo malo, se argumenta. Y créanme, los griegos le buscaron un propósito. La relación entre el Erastes y el Erósmenos era una relación desigual, por cierto. No es otra cosa, sino que necesariamente un proceso formador de futuros ciudadanos. Se consideraba la escuela a un nuevo ciudadano. 3 propósitos que cumplía esto en el antiguo griego, en el antiguo mundo griego. Aprendizaje de la filosofía. Era un maestro, el adulto, que tenía que enseñarle la filosofía al chico. Y yo todavía estoy buscando la correlación. Para enseñar filosofía, ¿por qué tiene que ser con sexualidad? O sea, fíjense cómo cuando queremos argumentar, después que las excusas se inventaron, la gente termina diciendo lo que sea. Iniciación a la virilidad. ¿Qué correlación tiene iniciar a alguien en el mismo sexo y luego llamarle virilidad a eso? Hay algo ahí que no encaja. Es algo incoherente. La integración en la vida pública. Era como la vuelta de ese chico a la adultez, o la iniciación a la adultez, pasando por una violación. Vamos a llamarlo como lo llamaríamos hoy, para que nos duela, para que seamos conscientes de qué estamos hablando. Una persona se iniciaba en la sociedad griega después de una violación. ¿Por qué se llama violación? Porque nuestras leyes, gracias a Dios, dicen que cuando hay una relación entre un adulto y un menor, es violación.
Dicen eso las leyes hasta quién sabe cuándo, que saben que igual con el tema, con la trampa de bajar la edad del consentimiento sexual, al final esto va a perder fuerza. Pero de momento la mayoría de los países occidentales lo tienen así. No puede haber una relación entre un menor y un mayor, porque entonces el mayor es abusador. Pues miren lo que los griegos plantearon, toda una teoría para justificar una práctica totalmente degradante. Ahora, señores, nos tenemos que morder la lengua en esto, porque lo fácil es decir, los griegos eran unos inmorales. Pero piensen en todas las personas que participaron de esto creyendo que esto era lo normal. Y esto nos tiene que preocupar más que cualquier cosa que veamos por ahí. No nos alteremos por las conductas de los seres humanos. Busca lo que promueven los seres humanos, que por ahí está la trampa. No es la conducta cuando la ves ya es el final. Observa dónde ponen la atención. Por eso yo les decía a ustedes cuando estudiamos la ideología de género, busquen que el debate serio, el debate importante no es cuando dice ideología de género, es cuando te hablan del consentimiento sexual. Porque cuando baja la edad del consentimiento sexual, asústate. Porque por ahí se abre la puerta a la pederastia encubierta. Y eso es más peligroso que la ideología de género, mucho más. Afecta mucho más, tiene un alcance más demoledor. Y sin embargo, a ese debate no le hacemos tanto caso. Incluso en la sociedad hay gente que se opone a la ideología de género, pero no entiende el otro debate. No lo ve como algo problemático. Y sí, es el peor, porque sería ir hacia aquí, en esta dirección. Y ahí hay que tener cuidado. Vamos a finalizar explicando esto y hacemos nuestro primer receso. Platón quería justificar algunas cosas en su conducta. Sobre todo poder argumentar su homosexualidad desde un punto de vista de un intelectual. ¿Cómo lo hizo? Buscó un mito que se llama el mito del andrógino. ¿Qué significa esto? No es un mito que él se inventa, es un mito que él hace, vamos a decir, famoso. Porque una vez lo toma Platón, se hace más famoso. Pero en realidad el mito existía de antes. Es un mito sumerio. Mucha gente pregunta por qué Apocalipsis llama a la iglesia falsa, ¿cómo la llama? Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia es la madre de muchas cosas que a veces nosotros ni siquiera somos conscientes. Y el nombre Babilonia es una invitación a estudiar, no una invitación a que maldigas una iglesia X. Más de uno lo ha entendido mal. Es que investigues qué viene de Babilonia y te vas a dar cuenta que casi todo lo malo que tenemos hoy nos vino de ahí. ¿De dónde viene este mito? ¿De dónde vienen los problemas que vimos con Astrahasis? ¿De dónde viene la procreación, el problema que nos creó la procreación como único método de matrimonio y tal? De Babilonia. ¿De dónde viene utilizar la adoración falsa como un elemento manipulador hacia las masas? De Babilonia. Entonces, cuando llama a un determinado complejo religioso Babilonia, lo que te dice es, investiga Babilonia, para que te des cuenta qué es lo que te quiero decir. El mito sumerio del andrógino es recogido por Platón en su obra El banquete. ¿Qué dice esto? Yo lo resumí muchísimo, no quiero que ustedes se líen con esto, pero si alguien lo quiere leer, lo puede buscar en internet. Allí se describe el inicio de los primeros seres humanos como masculinos y femeninos compuestos, o lo que sería el tercer sexo, el ser andrógino. Todos eran seres muy especiales, dotados de grandes capacidades, fuerza y vigor, pero era un ser que tenía la mujer y el hombre dentro de sí mismo.
Y entonces era muy potente, muy capaz. Y los dioses tuvieron miedo de que estos seres pudieran ir en contra de ellos. Y entonces, estos seres que manifestaron un gran orgullo y autosuficiencia, preocupa a los dioses, porque un ser superior no necesita dioses. Así que hacen los dioses, lo cortan por mitad. Así que ahí nace la mujer y el hombre, que una vez eran uno, pero ahora están divididos. Y durante toda la vida el hombre y la mujer se buscan, se atraen, porque en el fondo el hombre es la mitad y la mujer es la otra mitad. Y estamos necesitados uno del otro. Oye, tiene un punto emocional muy bonito, pero a nivel de análisis es tremendo. Primero se carga la Biblia terriblemente por el centro, no se anda con ambigüedad, pero nos trae otros problemas peores. Desde entonces, el varón y la mujer andan por la vía buscando su otra mitad. En la antigüedad este mito habría explicado la heterosexualidad y la homosexualidad. Ambas cosas se podían entender como compatibles porque yo era hombre y era mujer en un pasado. Noten, puesto que según el mito también habría andróginos compuestos, que habían andróginos que eran dos hombres dentro de sí mismo o dos mujeres dentro de sí mismo. Pero la división causó el lío de que quede un homosexual por allá o un heterosexual por allá. Pero siempre cada uno va a buscar de dónde lo dividieron. ¿Cuáles son las implicaciones? Este mito influenció a algunos rabinos de los siglos I al IV, que llegaron a considerar esto como cierto y llegaron a hablar que Adán fue creado hermafrodita y finalmente fue separado en dos seres. O sea, el mito del andrógino era tan fuerte en un momento dado que los rabíes judíos, queriendo congraciarse con esta ola social, buscaron una explicación bíblica a la creación metiendo el mito del andrógino, y no saben en la trampa que se metieron, porque entonces hicieron bíblico algo que venía de la filosofía. Adán fue creado enteramente con Eva ya, y en un momento Dios lo que hace es que le mete el cuchillo por el medio, entonces queda Eva y Adán. Esto visto así es grotesco. Varios padres de la iglesia defendieron esto también. Y recuerden, ahora veremos quiénes son esta gente, los padres de la iglesia, pero eran los pensadores de la iglesia. Lo que ellos decían se convertía en ley. Ellos comienzan a defender lo que los rabinos también dicen. Orígenes de Alejandría, Gregorio de Niza y Ambrosio de Milán. Estos tres desarrollaron tres teorías muy parecidas, tienen pequeñas diferencias, pero ellos creían en esto, en que el hombre primero, el ser primero era andrógino y después se divide en dos. Consideraban la doble creación. Oigan bien lo que dije, doble creación. La primera, el hombre a imagen de Dios. No hay mujeres, con capacidad de reproducción de manera asexual. Y la segunda, que se queda como una segunda creación a un segundo nivel, hombre y mujer como solución a la caída y como medio para la procreación. Esto es peligroso. Esto es muy peligroso porque introduce un elemento aquí que puede justificar cómo la iglesia luego trata a la mujer. Si la mujer es fruto de la caída y solo como un elemento para procrear, entonces la mujer no es parte de la imagen de Dios. La imagen de Dios es el primer ser y ahí no está la mujer, según esto. Entonces esto sí que tiene una connotación muy negativa, porque cuando vimos el punto de vista bíblico, varón y hembra los creó, o sea, Dios lo incluye a los dos. Y a los dos los bendice. ¿A dónde nos lleva esto? Vamos a hacer, y aquí paramos, dos importantes aclaraciones. Los sexos fueron señalados por Dios en la creación. De esto no nos hemos olvidado, ¿no?
Cuando nos olvidamos de esto podemos tener un problema. Los sexos fueron diseñados por Dios. No vino el andrógino y lo que Platón le quisiera inventarse. No, no, no. La Biblia me dice cuáles eran los sexos. Y no eran 3, eran 2. El pecado es posterior a la creación del hombre y la mujer. ¿Cuántas veces lo tenemos que repetir? El pecado fue posterior a la creación del hombre y la mujer. La mujer no es fruto del pecado. La mujer emana de la mano de Dios también. Y señores, da pena que a veces hay que repetir esto entre creyentes. Este mito se utilizaba para justificar las relaciones homosexuales. Este era el objeto, justificar las relaciones homosexuales en un contexto religioso. Si el hombre verdaderamente fue hecho solo y hasta podía tener hijos él solo, este era el hombre perfecto, pero cuando peca, ese hombre perfecto, lo que pasa es que ahí a los rabíes se le fue la mano también, porque tenían que inventarse un relato donde Adán lo engaña una serpiente y él coma la manzana. Fíjense qué cuchillada trapera, traicionera hacia la mujer y su dignidad. La mujer no está antes del pecado. Entonces, ¿a quién engañó? ¿A quién engañó la serpiente? Díganme. No, lo saltan. O sea, si te vas a inventar un cuento, invéntatelo entero. O sea, a ese ser primario apareció una serpiente y le dio una manzana y lo engañó. No, porque al hombre no lo engaña nadie, y a la mujer. Y así podemos seguir echándole la culpa a la mujer de que todo esto lo trajo ella. Eso no lo dice la Biblia. Y por eso quiero hacer estas 3 aclaraciones, porque es lo que configura los 3 elementos bíblicos que este mito rompe. Ahora, usted puede llegar a pensar que este mito es una chorrada, que es una tontería. Sí, claro que es una tontería, pero una tontería que desde los babilonios influencia a los griegos, nada más y nada menos a una de las mentes más brillantes que jamás ha existido. Porque usted y yo podemos estar de acuerdo con Platón, pero usted nunca va a poder desligarse de Platón. Porque en cada círculo de estudio que usted esté, alguien lo va a citar. Alguien lo va a citar. Así que esto no es fortuito. ¿Y de Platón a dónde pasa? A Roma. Y de Roma a la iglesia cristiana. De la iglesia cristiana a nosotros. A tal punto que seguimos estudiándolo. Entonces esto no es baladí, porque para creyentes esto tiene una importancia primordial. Que el Señor nos bendiga.